Hola, hola gente linda, espero que estén muy bien. En el video tutorial de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta técnica del cabello. Es una técnica pelo a pelo, o sea que vamos introduciendo hebrita a hebrita en la cabeza, pero a diferencia de otras técnicas, en esta no vamos a ver los nuditos que nos suelen quedar cuando solemos hacer esta técnica, ¿no? Quedan unos nuditos bastante notorios y vean que en esta no se le nota ningún nudo. Aquí tiene la partición y el resto del pelo claramente no se le ve ningún nudo, no se le ve nada. Entonces es muy fácil de hacer, muy relajante también si tienen tiempo. Obviamente lleva un poquito más de tiempo que tejer el cabello dependiendo del tipo de cabello que quieran tejer. Y bueno, nada, comencemos con los materiales. El primer material que vamos a estar utilizando para realizar esta técnica es lana 100% acrílica y más o menos de un grosor ni tan grueso ni tan fino. Vean que es más o menos este grosor, y la característica más importante que debe cumplir el acrílico que vayan a usar es que el nivel de retorsión no sea tan fuerte, o sea que yo gire en sentido contrario como está torcido el hilo y pues él se deshilache fácil, ¿no? Se abra fácil porque después esto lo vamos a deshilachar cuando el cabello esté puesto en la cabeza. Entonces eso es como lo más importante que debe tener el acrílico, que se pueda retorcer al sentido contrario y se puede deshilachar fácilmente. En este caso voy a estar usando amarillo pálido para el pelito. Otro material que voy a estar usando, y no es completamente necesario, es una regla para hacer cabellos. Esta la consiguen en cualquier tienda de muñequería y la consiguen así como regla para hacer cabellos. Obviamente no es esencial. Lo bueno de ella es que si necesitan cabellos de varios largos, pues esta la pueden ajustar al largo del mechón que ustedes quieran hacer, pero no es necesario. Si ustedes no cuentan o no consiguen esta regla, pues pueden usar un trocito de cartón del largo del que quieran el mechón. En este caso yo voy a hacer un mechón de más o menos 15 centímetros, es lo que me marca aquí, pero ustedes deberían medir el largo del mechón. Por ejemplo, yo tengo este pedacito que mide 30 y a la mitad mide 15, que son los 15 que tengo aquí. Ustedes miden ese mechón y más o menos calculan el largo del mechón. Si lo quieren más largo, pues agrandan la regla o usan un pedazo de cartón más largo y así van calculando el largo del mechón. En este ejemplo yo voy a estar usando más o menos de 15 centímetros, como dije aquí, que más o menos a la mitad, o sea, 30 centímetros a la mitad son 15 centímetros, ¿vale? Está un poquito largo, pero eso yo después lo voy a cortar para emparejar. Entonces lo primero que vamos a hacer es enrollar el acrílico alrededor del objeto que ustedes tengan para enrollar. En este caso yo voy a estar usando esto, pero como les dije, ustedes pueden usar un cartón, un trozo de algo que más o menos les dé el largo del mechón, del largo del cabello que ustedes lo van a querer hacer. Y pues aquí voy a ir enrollando varios mechones. No hay una cantidad fija, es dependiendo la abundancia del pelo que ustedes quieran hacer. Así que vamos enrollando suficientes mechones. Bien, aquí ya enrollé varios. Ahora vamos a cortar. Y yo voy a cortar por aquí, puede ser realmente por cualquier parte, pero pues yo lo voy a hacer por aquí, cosa que me quede bien recto el corte. Listo. Y de esta manera ya tengo varios mechones cortados, que es con lo que yo voy a hacer el cabello. Obviamente después me va a faltar, pero después pues corto más. Bien, ahora vamos a tomar nuestra muñequita y lo primero que vamos a hacer es marcar el contorno de la cabeza por donde nosotros vamos a introducir las hebras. En este caso yo lo marqué con alfileres y vean que marqué todo el contorno
del frente de la cabeza. Aquí en el punto más alto lo estoy poniendo a 6 vueltas por encima de las cejas, pero este alto va a ser dependiendo del alto de la cabeza que ustedes vayan a utilizar. Entonces vean que fui poniendo alfileres, remarcando. Aquí hice una pequeña curva hasta la oreja y detrás de la oreja puse otros alfileres que me van a delimitar todo el marco de la cabeza, por lo menos el marco del frente, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestro mechón y doblarlo por la mitad, y vamos a comenzar por esta parte de aquí, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, con ayuda de cualquier ganchillo, puede ser el mismo ganchillo con el que ustedes tejieron el resto del cuerpo, vamos a introducirlo de esta manera. Por ese puntito que yo marqué, por el punto que está al lado del punto que yo marqué, así como en diagonal, y salgo por este punto que yo he marcado con el alfiler. Ahí yo agarro la hebra y la saco de esta manera y la dejo ahí un momentito. Luego me voy al siguiente punto que tengo marcado, que sería este de aquí. Meto el ganchillo por ahí, salgo inmediatamente después de donde termina esta hebra, y por ahí salgo. También meto el ganchillo por dentro de este bucle del primer mechón que yo agarré, lo meto por dentro y agarro el siguiente mechón, la siguiente hebra. Recuerden que tengo este mechón metido hacia acá, y luego agarro este mechón y lo paso por debajo de tanto este bucle como del punto, y lo saco de esta manera. Luego está el bucle del segundo mechón, lo dejo ahí, no lo jalo, y voy a jalar las 2 hebritas del primer mechón que puse. Lo jalo bien para que se meta bien, y así quedó el primer par de mechones unido a la cabeza. Este todavía no lo jalo porque voy a necesitarlo, y vuelvo a introducir el ganchillo en el siguiente punto marcado. Si ven, este sería el siguiente, pero aquí hay un puntico antes, entonces yo meto ahí y salgo por donde salió este. Nunca puedo dejar un punto entre los mechones porque se va a ver como un pelón. Entonces yo siempre tengo que introducir el ganchillo un punto por arriba de donde sale este mechón y salir por el mismo punto de donde sale el mechón anterior. Vean que aquí está saliendo y por ahí está saliendo el ganchillo. ¿Ok? Agarro otro mechón y recuerden que tengo que meter este bucle por dentro del ganchillo. Agarro el siguiente mechón y lo saco. El mechón anterior lo jalo, y de esta forma queda aprisionado dentro de la cabeza. Y así voy a ir haciendo por todos los puntos que tenga marcado en el contorno de la cara. Agarro, meto, agarro otra vez otro mechón, introduzco el bucle dentro del ganchillo, agarro el mechón y saco. Y jalo el mechón anterior.
Vean cómo va quedando. Lo bueno de esta técnica así es que no queda el típico nudito de si que lo hiciéramos de la manera tradicional, que sería introduciendo esta colita dentro de este bucle, como es la otra técnica tradicional. Entonces, cuando no quiero que queden esos nuditos, pues los hago de esta manera y vean que estos mechones igual quedan bastante aprisionados dentro de la cabeza. Entonces yo voy a ir colocando los mechones de la misma manera hasta completar todo lo que es el marco de la cabeza, siempre introduciendo de la misma forma. Recuerden que no deben dejar ningún huequito o ningún punto sin introducir mechones porque va a quedar un pelón. Cuando lleguen hasta aquí, dejan el bucle en suspensión y vemos cómo acabar ese último mechón del marco de la cabeza. Miren, aquí voy por la mitad ya del marco de la cara y así me va quedando. Algo que les quería decir y recalcar es que cuando vayan subiendo de abajo hacia arriba, ustedes introducen el ganchillo más o menos de arriba hacia abajo, de esta forma. Pero cuando vayan haciendo el contorno hacia la derecha, pues ustedes tienen que introducir el ganchillo de derecha a izquierda. Vale, es como siguiendo la dirección natural del contorno. Entonces, por ejemplo, aquí lo introducía así como lo introduje al principio, y en esta parte que me estoy manteniendo en horizontal, pues lo introduzco en el punto que está al lado, justamente al lado de la última hebra, así, de esta manera. Y ya lo demás es exactamente igual. Entonces introduzco por aquí, saco y jalo el mechón, el penúltimo mechón. Y ya de esta manera queda. Voy a continuar haciendo lo mismo. Cuando vaya por aquí, introduzco el ganchillo pues de abajo hacia arriba. Los mechones me van quedando por aquí. Cuando vaya como por aquí, introduzco el ganchillo de esta manera, ¿vale? Hasta llegar a la nuca, a este puntico como por debajo de la oreja, ¿vale? Bien, aquí ya terminé de ponerle todos los mechones en el contorno de la cara y me quedó el último aquí en el bucle. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este último? Como aquí no va a haber más mechones que me sostengan lo que vamos a hacer es cerrarlo. Y lo vamos a cerrar con la técnica tradicional de los mechones, que es introducir estas dos colitas dentro de este bucle, de esta manera, y apretamos. Y ya de esta manera queda aprisionado de forma correcta dentro de la cabeza. Si ven, aquí queda el típico nudito, pero en este último, como va a quedar detrás de la oreja, pues no se va a notar. Y así nos tiene que quedar el cabello. Ahora lo que vamos a hacer es introducirle mechones en el centro de la cabeza para hacer la partición del peinado. Entonces, para ello me voy a la mitad de la cabeza y más o menos ahí aparto los mechones, la mitad para un lado y la mitad para otro, más o menos que me quede obviamente en el centro de la cabeza. Entonces, en esta parte superior voy a comenzar a introducir mechones. Si quieren pueden ponerle alfileres para marcar para guiarme en el centro de la cabeza. Entonces le puedo ir poniendo alfileres para marcar esa línea. Entonces, más o menos yo voy a ir dentro de lo posible a marcar una línea recta. Yo sé que no va a ser tan recta porque
Aquí tenemos las disminuciones de la cabeza. Entonces esto no es 100% recto, a diferencia de aquí que no tenemos ninguna disminución ni aumento. Pero dentro de lo posible, tratemos de que esta línea nos quede más o menos recta. Y pues una vez que tengamos esta línea, la vamos a llevar hasta el inicio de la coronilla, más o menos como en esta parte de la cabeza. Hasta acá vamos a colocar mechones. Y para colocarlos, pues es la misma forma que venimos colocándolo en el resto, ¿no? Entonces, recuerden que no debe quedar ningún puntico sin mechón, porque se va a ver mal. Entonces vean que aquí estoy sacando el ganchillo por el punto donde también está el mechón de abajo, y ahí mismo pues engancho mi hebra. De esta manera la dejo en stand-by, me voy al puntico siguiente, meto el bucle por el ganchillo y agarro la siguiente hebra. De esta manera, y como hemos venido haciendo, jalo la primera que metí. De esta manera. Entonces, como les repito, vamos a introducir mechones aquí a lo recto, aquí recto, hasta llegar a esta parte. Y después nos vemos para hacerle la segunda capa de mechones, que va a ir hacia la izquierda. Bueno, aquí terminé de colocar, como ven, los mechones en el centro de la cabeza hasta esta parte, y me queda el último mechón sin cerrar. Entonces, como sabrán, el último mechón se cierra de esta manera, porque ya no hay más mechones que yo vaya a poner después. Entonces pues cierro de esta manera. Queda el nudito ahí, pero como el pelito va a ir por encima, ese nudito no se va a ver. Entonces así tiene que más o menos quedar. Vean que la línea no es perfectamente recta, pero pues sí se asemeja mucho, lo más recta que pude. No importa que no quede tan perfectamente recta, porque son los puntos de la cabeza que van a ir dictando la rectitud de esa línea. Bueno, ahora toca hacer lo mismo, pero de este lado, haciendo otra capa, colocando otra capa de mechones. Ahora, para colocar la otra capa de mechones en este lado, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de esta parte. Vamos a introducir el ganchillo, fíjense bien, en el mismo punto en el que introducimos esta capa. ¿Por qué? Porque si nos vamos al punto que está al lado, que sería, o sea, los puntos que están exactamente al lado del punto donde introducimos la primera camada, va a quedar como una línea de la cabeza, va a quedar una línea en color beige y va a quedar bastante fea. Por eso es que la línea esta tiene que quedar justamente en el centro de la cabeza, porque ahí es donde se va a hacer la partición del peinado. Entonces el ganchillo lo vamos a introducir exactamente en el mismo punto donde introducimos todos estos mechones. La única diferencia es que el mechón va a ir volteado hacia este lado en vez de a este lado. Entonces en el primero vamos a introducir exactamente como introducimos el mechón de este lado, y por ahí comenzamos. Entonces fíjense dónde estoy colocando el ganchillo, que es en el mismo punto donde entra y sale el mechón que hice al lado, ¿vale? A ver, sería este de aquí.
puede hacerse un poquito difícil porque como ya tiene el otro mechón, pero pues no es imposible. Listo. Y ahí jalamos el primero. Y vamos colocando estos mechones que vamos poniendo nuevos hacia el otro lado. Entonces, si se fijan, aquí se va a comenzar haciendo la partición sin una línea, sin un punto visible de la cabeza. Va a quedar como si estuviera particionado por la mitad. Bien, aquí terminé de ya colocar todos los mechones de esta parte y terminé en el mismo punto donde había terminado con los de este lado. Si ven, aquí están los dos nuditos. Aquí rematé de la misma forma que hice acá. Y vean que la partición de la cabeza queda bastante prolija, ¿no? Sin nuditos ni nada. Ahora voy a arreglar un poquito el cabello hacia atrás para que todos los mechones pues se vayan acomodando, ¿no? Y pues yo veo que aquí con esta cantidad de mechones ya tengo y me cubren ya toda la cabeza. Tampoco es muy bueno colocarle tantos mechones porque queda con demasiado volumen en la cabeza y claro, dependiendo el peinado que ustedes le vayan a hacer, va a quedar más o menos mejor. Ahora, si ustedes tienen una cabeza mucho más grande que la mía, vean que la mía es como más pequeñita. Si sus cabezas es más grande y les queda como, si hacen así y les queda como pelones, ustedes ven de colocarle más mechones si ven que lo consideran necesario. Entonces podrían, por ejemplo, colocarle, si ven que hace falta, una capa más por aquí, como por la coronilla. Pero en este caso, como mi cabeza es pequeña, pues yo no le voy a colocar más mechones. Bien, ahora el siguiente paso que yo voy a hacer va a ser, y este es opcional, si ustedes quieren lo hacen, si no, no. Pero como esta hebra se abre fácilmente, yo lo que voy a hacer es abrir la hebra para que me queden mechoncitos más pequeños. Yo siento que así se ve más bonito con los mechoncitos pequeños que con un mechón tan grueso. Obviamente si ustedes lo hacen esta técnica con un acrílico más delgadito, puede que no les haga falta, pero como yo lo hice con algo grueso y quiero que se vea más delicado, pues yo voy a abrir las hebras. ¿Cómo las abro? Pues tengo dos formas. Una, y es la más trabajosa, es ir mechón a mechón y con la ayuda de un ganchillo o de una aguja, pues ir separando de a poco las hebras. En este caso, mi acrílico tiene 5 hebras, entonces pues yo abro hasta que me queden las 5 hebritas sueltas. Ya les digo, este es el método como más tardado porque es ir mechón a mechón y deshilachando cada hebra hasta que me quede pues así abierta. Ahora, una técnica más fácil, más rápida, es usar este tipo de cepillo, que este lo consiguen en la sección de venta de accesorios para animales, para mascotas, y vean que un lado es como más ancho que el otro. Está bueno porque con esta yo separo las hebras y con esta peino. Entonces yo voy a ir peinando poco a poco, de mechón a mechoncito a la vez, cada hebra. Aquí la idea no es hacer la técnica esta de cepillado, de separarla para luego planchar, no. Yo simplemente quiero es separar la hebra, no la quiero cardar. Esa es otra técnica de cepillado, pero no es la que voy a emplear ahorita. Aquí lo que quiero es separar estas hebritas más pequeñas y dejarlas así, ¿vale? Entonces voy a ir peinando
muy suavecito hasta que yo vea que la hebrita pues ya está deshilachada. Y así lo voy a dejar, no voy a seguir peinando más porque no es mi idea peinar hasta deshacer completamente la hebra. Entonces yo voy a hacer esto hasta, obviamente, deshilachar todas mis hebras. Y como digo, este paso es opcional. Obviamente tienen que darle suavecito porque si ustedes jalan de una sola hebra, se les puede ir toda la hebra. Entonces traten de siempre agarrar el par de la hebra que está prendida al cabello. Si agarran una, se viene toda. Nos vemos cuando ya termine de peinar todo este pelo. Aquí terminé de ya deshilachar todo el pelo. Vean cómo queda el aspecto de yo haber deshilachado cada hebrita. Me tomó alrededor como de media hora porque hice con el cepillo. Si lo hubiera hecho con hebra a hebra probablemente me hubiera llevado mucho más tiempo. Entonces bueno, ya a partir de aquí es simplemente hacerle el peinado que ustedes quieran. Yo en este caso voy a hacer son 2 recogidos por este lado, así de esta manera, para hacerle un recogido sencillo en la parte de atrás del cabello. También de igual manera, si ustedes quieren un peinado liso, pueden agarrar una planchita de cabello. Eso sí que esté a no tan alta temperatura, tiene que estar baja porque si no se les va a quemar y se les va a romper la hebra. Pero pueden agarrar una planchita a baja temperatura, al mínimo que les dé, y pasarla con cuidado si quieren lograr un cabello liso. En este caso, justamente, yo quiero un cabello semi ondulado con unas pequeñas onditas, tal cual como tiene el aspecto de esta lana, entonces no le voy a pasar ninguna plancha. Entonces voy a seleccionar un poquito de cabello de esta manera y me lo voy a llevar para atrás. Obviamente, como a mí me guste más la cantidad de cabello. Y aquí le puedo colocar una liguita, un ganchito. En este caso le voy a colocar un ganchito de estos chiquiticos y ahí lo engancho. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Obviamente aquí se me certificó de que quede bonito, ¿no? Los dos bultos me queden simétricos. Y por ejemplo, si quieren, le pueden sacar algunas hebritas hacia adelante a modo de baby hairs, creo que le dicen, o sea, pelitos así suelticos como para que no quede todo tan amarrado en la parte de atrás. Esto lo voy a acomodar después, pero más o menos así nos quedaría el peinado. Ya de último lo que nos queda es cortar el largo, porque obviamente esto está muy largo, le llega hasta la pantorrilla. La idea es que le llegue más o menos como hasta la mitad de la cintura. Para eso simplemente agarro mi tijerita y comienzo a cortar poco a poco, porque prefiero que me quede largo e ir corrigiendo a medida que voy cortando, que cortar de una por aquí y ver que me haya pasado. Entonces voy a ir poco a poco más o menos cortando a la altura que más o menos quiero e ir verificando. Obviamente esto está muy largo todavía, entonces voy a ir cortando hasta que yo obtenga el largo deseado. Igual a mí me gusta, para que no quede tan recto, me gusta como cuando ya tenga el largo deseado, ¿no? Me gusta como degrafilarlo un poquito nada más, así, para que el corte no me quede tan recto, ya que los cabellos naturalmente están un poquito degrafilados, ¿no? Entonces voy haciendo así con la tijera en vertical
y voy cortando uno que otro pelito. Igual si ustedes ven que les queda muy denso el cabello, también pueden ir cortando tipo así para bajar el volumen del cabello. Estoy haciendo la prueba aquí, pero lo voy a hacer más adelante aquí arriba. Entonces pueden ir haciendo esto para bajar el volumen del cabello, así que no quede tan pomposo. Y bueno, algo así nos debería quedar. Y bien, así nos queda el pelito de Luna. En este caso hice Luna, pero obviamente ustedes pueden aplicar esta técnica en cualquiera de sus proyectos. Vean que aquí lo agarré con los ganchitos, pero recuerden que ustedes pueden usar una liguita o otro modo de amarrar el pelito aquí. Vean que corté el cabello acá y degrafilé un poquito para quitar un poquito lo abultado del cabello. Aquí les puse unos cuantos baby hairs o pelitos aquí como en la frente, como para que no quede tan prensado todo. Y así queda el pelito. Vean cómo quedó la partición. Aquí se oculta un poquito la partición, pero se ve lindo, se ve como más natural así. Este fue todo por el video de hoy. Recuerden que si quieren el patrón de Luna, lo pueden encontrar en mi web www.calypsoboutique.com. Abajo les dejo el enlace y un cuponcito de descuento por si quieren comprarla en mi web y yo saber que vienen desde aquí de YouTube si aplican el cupón. Pues nada, espero que les haya gustado. Recuerden darle like, compartir y de esta manera me sigue ayudando a mí a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en la próxima. Happy crocheting.